4 años después del primer crimen de los chorines, el chorín segundo, o chorín original, enamoróse. Enamoróse hasta les tranques. Qué guapo y el amor. Llamábase Manuel Rodríguez Valdés, el hermano de Florentino, el que matara, o non, en 1902 a Félix Fernández Margolles, el Sansón. Pero y era un amor imposible. Imposible del todo. Non sabemos el nome de la moza del chorín de Manuel Rodríguez Valdés, pero sí sabemos en qué trabajaba, concretamente y dónde también. Na casa de Esperanza Rivas, la Pastrana, una de las más famosas madames de la época. Y es decir, que allá donde el chorín quería monogamia, la moza non tenía un trabajo muy compatible con ese concepto. Así que el 27 de junio de 1906, el chorín, acompañado por su amigo del alma, el Pinillos, así lo llamaban, acudió a casa de la Pastrana a intentar recuperar el amor de aquella moza, o lo que él creía que ya era amor. ¿Y quiénes eran el chorín y el Pinillos? Pues el comercio tuvo lo claro a la hora de definir aquellos dos puntos. Literalmente, 2 zulús, 2 golfos de lo más golfo que en Xixón pulula, 2 criminales empederníos que ostenten el ignominioso título de licenciados de presidio. Eso ya era lo que decían los periódicos. Cuando Chorín y Pinillos llegaron a casa a la Pastrana, esta no quería meterse en líos, pero ellos insistían en subir a aquel burdel para encontrar a la moza que prometiera el amor al Chorín, o al menos eso creía. Armaron tal escándalo que acabaron por aparecer 2 guardias civiles, como siempre, 2 en parella, Bernardo González y el otro guardia civil que nun iba, afortunadamente, a volverse famoso en aquel trance. Nervioso, llevado por las libaciones de alcohol que tomara en el Chigre varias horas en antes de aquel caso, y también llevado por ese apasionado amor que decía tener a la prostituta, el chorín púsose muy nervioso cuando los guardias civiles intentaron alejarlo de casa de la Pastrana. Sacó un revólver y todo lo demás y historia. El chorín disparó y echó a correr, matando con ello a Bernardo González, que tuvo dirimiéndose entre la vida y la muerte unas cuantas horas, pero que finalmente al día siguiente dejó de existir y dejó también una familia bien numerosa en una situación un tanto dramática. Sin embargo, el chorín, no sabemos por qué, iba a convertirse en uno de los personajes más populares y más queridos del Xixón de la época. Quizás en parte fue por las crónicas tan románticas que escribieron de ese amor apasionado que tenía el chorín y de la forma de reaccionar que tuvo nada más matar al guardia. Dicen que salió dando saltos y corriendo por toda la plaza del Humedal, lo que hoy conocemos por la plaza del Humedal, gritando «¡Viva el chorín!», que mató a un guardia. Aunque algunos periódicos hicieron una reconstrucción de los hechos y acabaron diciendo que el chorín estaba diciendo una cosa mucho más poética. Fixaivos. «¡Viva el chorín!», dijeron los periódicos, que gritaba «¡Viva el chorín!», que acaba de acreditar el su valor dando muerte a un guardia municipal. Esto es un poco creíble. Muy poco. Fue casi una historia de bandoleros la que vivió Xixón durante los días posteriores al crimen, porque la Guardia Municipal no fue a dar col chorín hasta unos cuantos días más tarde. Hubo visualizaciones de ese chorín, prácticamente un héroe, para mucha de la gente que se decía constreñía por la Guardia Civil en Xixón, y hubo también, por cierto, toque romántico. Acabaron deteniéndolo na posada del Catalán, na carretera de Ubieu, y de nuevo los periódicos volvieron a tergiversar un pelín las palabras del criminal, porque decían que el chorín amenazaba con matar a los 7 guardias municipales que le esperaban a la salida de la posada, y un fue a negociar con él. Al final acabaron llegando a un trato, a un entente cordial, y el chorín, según los periódicos, lo que dijo fue lo siguiente: «Palabra de caballero te doy, que nun te faigo fuego, pero vaya enseguida, que en el pasillo te espero». Un poeta. El caso es que este tratamiento tan romántico del criminal, el hecho de que el criminal fuera más que nada un prove diablo llevado por el alcohol y por las malas compañías, y también cierto descrédito que tenía la Guardia Municipal en aquellos tiempos, hizo que el chorín se convirtiera en un héroe en la época. Fue finalmente condenado a 12 años de prisión y a 5.000 pesetes de pago a la familia del interfecto de Bernardo González. En la fábrica de tabacos de Xixón hubo hasta una suscripción popular solidaria para pagar parte de la indemnización al chorín. Increíble.
Por cierto, que les cigarreres acabaron por recaudar 60 pesetes en cuestión de hores, y eso fue bastante negativo para ellas porque el xerente de la fábrica, con razón, llevóse las manos a la cabeza y dijo que igual le suspendía de empleo y sueldo, normal. La del chorín pareció una historia cómica que acabó ni mal ni bien. Él acabó saliendo de la cárcel y parece ser que rehizo la su vida en les cais de Xixón, pero estaba fraguándose ya en 1906 la mentalidad del sobrín suyo, del chorín chico, el que probablemente cometió el más criminoso y el menos popular también de todos los crímenes de los chorines, hasta entonces héroes populares, pero deben pasar a ser villanos en cuestión de pocos años. Si sabes de algún caso que, aunque fuera ominosamente criminal, fuera juzgado popularmente de forma positiva, si conoces también el destino o el fin de alguno de estos chorines, bueno, si conoces cómo acaba la saga, no lo cuentes, que nos fastidies un vídeo. Pero si conoces cualquier historia relacionada con esta saga criminal o con otras sagas criminales, cuéntamela aquí en baixo, en los comentarios, y vémonos la semana que viene en Play Presta, en Crónicas Ocultes.